Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a todos a un nuevo taller de Open Analytics, en esta ocasión de Big Data. Daros la bienvenida a todos. Bueno, algunos ya me conocéis, soy Emilio Arias, soy responsable del portal Todo BI y junto con Stratevi y Media Lab Prado hemos organizado estos talleres y eventos. Ya el año pasado iniciamos Open Analytics y hemos tenido otros eventos también relacionados con Open Data, Data Mining, etcétera. Y la verdad es que estamos muy satisfechos porque tiene mucho éxito. De hecho, vamos a iniciar también una edición en Barcelona, que esperamos pues tenga tan buena acogida como tiene y están teniendo ese tipo de jornadas, ¿no? Entonces, bueno, sin más, cedo los trastos a Ignacio Bustillo, que es el director responsable de organizar estos eventos y que va a coordinar la jornada de hoy, que vamos a hablar de temas muy interesantes, Cassandra, Hadoop, R, etcétera, y que, bueno, que esperamos que sean de vuestro interés, ¿no? También que sepáis que tanto este taller como otros que se han celebrado anteriormente están tanto las presentaciones como los vídeos disponibles o se subirán a la web para que pues los podáis luego también revisar o compartir. Así que una vez más, muchas gracias. Gracias, Emilio. Bueno, bienvenidos a todos una vez más a un nuevo taller. Esta vez es el de toca el de Big Data, este tema de moda que estamos teniendo en el mundo informático. Y bueno, antes de nada, daros una mala noticia, se nos han caído 2 charlas, ¿vale? Lo que pasa, la primera charla era la de Big Data, de Spatial Data. Se nos ha caído por problemas profesionales de Jorge Ubero. Después teníamos una de MongoDB, también por desgracia se nos ha caído porque decía que se había confundido de día. Y entonces, ante este problema que hemos tenido, hemos recurrido rápidamente a un amigo nuestro y se ha conseguido preparar una charla de Spark, que es ahora el nuevo Hadoop, el Hadoop 2.0, que tiene mucho tirón y yo creo que incluso es más interesante que las otras charlas, pero bueno, cada charla tiene su campo. La jornada de hoy vamos a hablar de Cassandra, que es un motor no SQL para sistemas operacionales. Vamos a hablar después de Spark, que es, como digo, el nuevo Hadoop. Y después estaremos viendo la integración de R más Hadoop, ¿vale? Entonces, bueno, voy a presentar ya el primer ponente, que es José Hernández, que es el primer y único, ¿no?, de partner de Cassandra por aquí, por España, y yo creo que es la persona indicada para que nos hable un poco, para que conozcamos Cassandra y todos sus beneficios. Pues nada. Buenas tardes. Mi presentación del día de hoy va a tratar sobre modelado de series temporales con Cassandra. En primer lugar, ¿qué es lo que entendemos como series temporales? Vamos a ver algunos ejemplos de proyectos. Uno de los proyectos de los que más se hablan últimamente en este área son de las Smart Cities. Vamos a sembrar de sensores nuestra ciudad y nos van a dar información meteorológica, polución, niveles de polen, tráfico, consumo energético, para tratar de tener una ciudad más ecoeficiente. Otro tipo de proyectos que tenemos en esta línea son lo que se conoce como el Internet de las Cosas. A día de hoy, prácticamente casi todo se pretende que empiece a estar conectado a Internet. De hecho, Nike, por ejemplo, ha desarrollado unas zapatillas que tienen sensores en la suela y cuando nosotros salimos a correr va midiendo cómo es nuestra pisada. Cuando lleguemos a casa podemos bajarnos el archivo y ver qué tal hemos corrido y poder mejorar nuestra pisada para mejorar nuestro rendimiento y eliminar posibilidades de lesiones. Otro tipo de proyectos muy interesantes de este área es lo que se conoce como infraestructuras estratégicas. Estamos hablando de redes de suministro de energía, agua, telecomunicaciones, transporte, emisión de radio o televisión.
Hablamos de infraestructuras que tienen miles de kilómetros, muchísimos sensores, mucha información que tenemos que recibir y tenemos que ser capaces de procesar. Por ejemplo, con el cambio de la última ley, la tarificación eléctrica, nuestro contador va mandando información hora a hora a la compañía eléctrica. Esta información tiene que ser capaces de almacenarla a tiempo y nuestra factura registrará el coste de la energía que consumimos en cada hora, porque la energía no vale lo mismo todas las horas a lo largo del día. En todo este tipo de proyectos, lo más importante es que generamos cantidades de datos masivas que con una base de datos relacional no seríamos capaces de registrar a tiempo. ¿Cuáles son los cambios tecnológicos que han motivado que este tipo de proyectos sean viables? Excluyendo, de momento, lo que es la parte del software. En primer lugar, el acceso remoto. Hoy en día, la telefonía móvil ha llegado a casi cualquier parte y podemos conectarnos a Internet desde cualquier parte. Incluso instalaciones remotas que hace años llevar un par de cobre o llevar el ADSL era completamente inviable. En este tipo de proyectos vamos a usar mayoritariamente redes GSM y no vamos a utilizar redes 3G o redes 4G. ¿Por qué? Por dos motivos fundamentales. En primer lugar, aunque tengamos mucha información, procede de muchos sensores. Cada sensor genera muy pocos datos en un segundo. No necesitamos llegar al 3G o al 4G. Y en segundo lugar, por el coste. Cuando estamos plantando 1.000 o 2.000 sensores, la diferencia de coste entre una tarifa de datos 3G y un GSM puede ser 2 o 3 euros al mes. Multiplicado por el número de sensores y por el número de meses, puede ser un factor muy importante a tener en cuenta. Otro factor es el acceso a satélite. Hoy en día, aquí en Madrid, prácticamente todo el mundo tenemos fibra óptica en la puerta de nuestras casas, pero ¿qué pasa cuando vamos a entornos rurales o entornos aislados? Incluso el ADSL es un privilegio que no nos podemos permitir en determinadas zonas. De hecho, muchas zonas rurales están comenzando a instalarse lo que llaman ADSL satélite. Te instalan una parabólica y tienes una conexión a satélite en zonas remotas, en una plataforma petrolífera en medio del mar, en un campo de extracción de gas natural en medio del desierto o donde tú quieras, puedes tener un acceso a Internet en cada momento. Otro factor importante son los sensores de bajo coste. En los últimos 10 años, el coste de los sensores que registran la información ha disminuido muy drásticamente, hasta el punto que se empiezan a ser mucho más viables este tipo de proyectos. Y por último, y muy importante, hemos resuelto primero el problema de cómo lo mandamos sobre una red móvil, luego el problema de qué enviamos con nuestros sensores de bajo coste y nos queda la tercera pregunta, ¿quién lo envía? Recientemente disponemos de hardware embebido, reducido coste, reducido tamaño y reducido consumo energético. Por ejemplo, tenemos estos proyectos, muchos de vosotros reconoceréis la Raspberry, es una manera perfectamente viable de enviar la información. Y aquí tenemos el controlador Edison, fabricado por Intel. Esto que sostiene esta persona en la mano es un ordenador completo, disco duro, memoria, conexión de red y procesador en este tamaño. Este tipo de dispositivos facilitan mucho la labor a la hora de realizar este tipo de proyectos. Ahora pasamos a hablar de Apache Cassandra, que es lo que nos incumbe directamente. En primer lugar, debemos decir que Apache Cassandra es una base de datos no SQL. ¿Qué quiere decir no SQL? Estamos renunciando a muchos de los principios de las bases de datos relacionales. Fundamentalmente, integridad referencial, no vamos a poder hacer una join, y también estamos renunciando a la transaccionalidad. Pero a cambio vamos a obtener grandes ventajas. En primer lugar, la replicación. Cada dato que guardemos va a estar almacenado simultáneamente en más de un nodo. Por esto tenemos tolerancia a fallos. Si el nodo en el que está almacenada nuestra información se cae, no pasa nada. Habrá algún otro nodo en el cual esté disponible. Además, es una base de datos descentralizada. Ningún nodo tiene la función de nodo maestro.
Es decir, no hay ningún nodo que sea un punto de fallo único, que si ese nodo se cae, perdamos toda la base de datos. Presenta también replicación multi-data center. Podemos tener varios data centers y si un data center lo perdemos, tampoco pasará absolutamente nada, porque en los data centers que queden seguiremos teniendo toda la información. También presenta escalabilidad lineal. ¿Esto qué quiere decir? Que si con un nodo somos capaces de insertar 10.000 registros por segundo, con 2 nodos podremos insertar 20.000, con 3, 30.000 y así iremos subiendo linealmente. Y por último, una característica de Cassandra muy interesante, que es que el nivel de consistencia lo podemos seleccionar a nivel de cada consulta. El teorema de CAP nos dice que en una base de datos en clúster distribuido existen 3 propiedades, de las cuales como máximo en un momento podemos tener 2. Son, por un lado, la consistencia. Es decir, si yo hago la misma consulta sobre 2 nodos en el mismo instante, ¿me van a devolver la misma información o va a haber un desfase entre que un registro llega a un nodo y llega al siguiente nodo? Por otro lado, tenemos la disponibilidad. Nuestro clúster tiene 10 nodos. ¿Qué pasa si perdemos un nodo o perdemos 2? Queremos que el clúster siga siendo operativo. Y la tercera propiedad es la tolerancia a particionamiento de red. Tenemos nuestro data center de Madrid, nuestro data center de Barcelona. ¿Qué pasa si perdemos la comunicación entre los 2 data centers? Pues esta es la propiedad de particionamiento de red. Lo que nos dice el teorema de CAP es que simultáneamente solo vamos a poder tener 2. Nunca vamos a poder tener las 3. Algunas bases de datos no SQL deciden en qué lugar del diagrama colocarse. Y es una elección a nivel de diseño del propio motor de base de datos. En el caso de Cassandra, nosotros como desarrolladores, a nivel de cada query que hagamos contra la base de datos, decidimos cada query en concreto en qué punto del diagrama de CAP queremos que se coloque. Veremos un poquillo más adelante por qué esto es tan importante a la hora de recoger información de sensores, Smart Cities o el Internet de las cosas. Bien, vamos a seguir con nuestra introducción de Cassandra. Cassandra es una base de datos clave-valor. Eso quiere decir que vamos a tener una clave, por ejemplo, el ID de nuestro usuario, que está relacionada con la información del usuario, que será su email y su nombre. Nuestras consultas o inserciones, lecturas, borrados o modificaciones, siempre obligatoriamente van a tener que incluir nuestra primary key. En ningún caso vamos a poder hacer ninguna consulta que no incluya la primary key. Esto a priori puede parecer que nos limita bastante. Por ejemplo, no podríamos obtener un usuario por su email o un usuario por su nombre. De hecho, en Cassandra existe un concepto que es la necesidad de crear una tabla para cada query distinta que quieras hacer. Y en nuestro caso, lo que crearíamos sería esta tabla de usuarios por email, en la cual nuestra primary key va a ser el email y el valor será el identificador de usuario, el nombre, apellidos, todos los datos que necesitemos para esta consulta. Vamos a ver cómo replica Cassandra la información a lo largo del clúster. Cuando nos llega un registro, lo primero que va a hacer Cassandra es coger su primary key y le va a aplicar una función de hash para calcular un token. En este caso, imaginemos que nos diera un 18. Este token es el que va a decidir en qué nodo de la base de datos debemos insertar la información. ¿Cómo lo va a hacer? Aquí tenemos el diagrama de los pasos que va a seguir. Nuestra aplicación cliente que va a realizar la inserción se conecta a un nodo elegido al azar que va a denominarse el coordinator para esta query. Futuras queries tendrán nodos coordinator distintos. Llegamos a nuestra inserción, como nuestro token es 18, le corresponde a este nodo, que es el que tiene los registros cuyo token está entre 0 y 20. Como nuestro factor de replicación es de 3, lo que va a hacer el coordinator es recorrer este anillo en el sentido de las agujas del reloj. Como la primera réplica va en este nodo, la segunda irá en este y la tercera irá en este. Y esta es la manera que tiene de Cassandra de insertar las distintas réplicas en la base de datos. Bien, ¿qué ocurre si tenemos un factor de replicación de 3 copias de cada dato?
y 2 nodos están caídos. Como os comentaba anteriormente, en el teorema de Kapp, podemos elegir el nivel de consistencia que queremos para cada una de nuestras inserciones. Si, por ejemplo, estuviéramos insertando con nivel de consistencia 1, con que uno de estos 3 nodos a los cuales les corresponde esta inserción esté activo, podremos realizar la inserción con éxito. ¿Qué vamos a obtener? Vamos a tener un nivel de disponibilidad muy alta, de 3 nodos, 2 están caídos, podemos seguir insertando, no hay problema. Pero vamos a tener un nivel de consistencia muy bajo. ¿Por qué? Cuando estos 2 nodos vuelvan a estar activos, van a tardar un tiempo en alcanzar la consistencia con el resto del clúster. Ese tiempo va a depender de cuánto lleven caído y cuántas inserciones hayan perdido. Por eso Cassandra se denomina una base de datos eventualmente consistente. Siempre alcanzará la consistencia en algún momento en el futuro, aunque en un instante dado en el tiempo no tengamos consistencia. Tenemos el nivel de consistencia de all, en el cual, para poder hacer la inserción, todos los nodos deberán estar activos. Aquí tenemos la consistencia máxima, pero nos alejamos de la disponibilidad. En cuanto un nodo no esté activo, no podremos realizar la inserción. Y luego tenemos niveles intermedios, por ejemplo, el nivel de consistencia de 2, en el cual necesitamos que 2 nodos al menos estén activos. Y tenemos un nivel especial muy importante para este tipo de proyectos, que es el nivel de consistencia de any. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nos llega una inserción, necesitamos que al menos un nodo de todo el clúster esté activo, aunque a ese nodo no le correspondiera esta inserción. Lo que va a hacer este nodo es almacenarse la información localmente y cuando el resto de nodos vuelvan a estar activos, se la enviará. Tenemos una consistencia muy alta. De hecho, en este clúster de 5 nodos, incluso con 4 nodos caídos, podríamos seguir realizando inserciones. ¿Cuál es el problema? Que el dato que hemos insertado en ese nodo de forma temporal no vamos a poder recuperarlo en ninguna lectura hasta que estos nodos no estén levantados y estén replicados. Entonces ahora estamos en el extremo opuesto. La disponibilidad es total. Con que un único nodo de todo el clúster esté levantado, podemos seguir insertando. Pero la consistencia es mínima. Estamos insertando información que a día de hoy no podemos leer y hasta que no estén activos los nodos no podremos volver a leer. ¿Por qué es esto muy importante en los proyectos de Smart Cities? Porque muchas veces realizamos inserciones que hasta dentro de 1 hora, 3 días o incluso una semana no vamos a leer. De hecho, el 90% de los datos no se van a leer nunca. Muchas veces se almacena información por si ocurre algún problema. Un cliente tramita una queja porque se le ha facturado erróneamente un servicio, existe un problema en una infraestructura y será cuando vayamos a leer esos datos. Lo importante para nosotros es que toda inserción que nos llegue quede registrada. ¿Por qué? Debemos prestar atención a cómo nos conectamos desde nuestros sensores a nuestra base de datos. Las redes GSM tienen un ancho de banda muy limitado, 64K por segundo. Cuando nos conectamos a través de redes de satélite, 8K por segundo, o puede que incluso menos, porque este tipo de conexiones por lo general son bastante caras. Y además, este tipo de conexiones de satélite tienen un problema, que es la latencia. Desde que sale el dato de la estación remota, sube a un satélite en órbita geoestacionaria a 23.000 millas de altitud y vuelve a bajar, pasan 6 décimas de segundo. Si tenemos que contestarle que ha habido un error, que lo vuelva a enviar, estamos hablando de más de 1 segundo. Entonces, en este tipo de proyectos es muy importante garantizar que siempre que nos llegue un dato, pase lo que pase, tenemos la capacidad de insertarlo en la base de datos. Otro aspecto que hace muy interesante Cassandra para este tipo de proyectos es su estructura, cómo Cassandra escribe en disco la información. Aquí tenemos los pasos que va a seguir Cassandra. Cuando nos llega un dato, lo primero que hace es volcarlo a disco en un commit log, por si perdiéramos la alimentación, no perder la información. A continuación, lo que va a hacer es guardarlo en memoria en una estructura denominada main tables.
Y esta es la parte del proceso que es síncrona, la parte del proceso que tiene a la aplicación cliente esperando. Si os fijáis, no hay ninguna lectura en disco. Una base de datos relacional necesita leer a disco para comprobar que la primary key no existe, que las foreign keys que vamos a insertar realmente existen. Eso nos ralentiza mucho. Sin embargo, Cassandra en ese aspecto es especialmente rápido. Cuando las main tables se empiezan a llenar, la memoria de un sistema es limitada, se va a hacer un flush a disco en una estructura denominada las S-tables. Este proceso va a ocurrir de forma asíncrona y va a ocurrir en batch, en pequeños bloques, de tal manera que va a ser muchísimo más eficiente que cualquier base de datos relacional. Aquí podemos ver unas métricas del rendimiento, en este caso realizada por Google. Utilizan 300 nodos, es un número de nodos elevado, pero fijémonos a qué nivel de escritura llegan. Con 300 nodos, Cassandra es capaz de llegar a 1 millón de inserciones por segundo, lo cual lo hace perfecto para este tipo de proyectos. Aquí tenemos nuevamente el mismo experimento, en este caso ha sido realizado por Netflix. Volvemos a tener 300 nodos y 1 millón de escrituras por segundo, lo cual es bastante aceptable. Bien, ¿cómo modelaríamos esta información relacional, esta información en nuestra base de datos Cassandra? Aquí vemos la estructura típica que estaríamos acostumbrados en una base de datos relacional. Tendríamos nuestra primary key autonumérica, el ID del sensor que nos está mandando la información, el valor que nos está enviando y en qué instante en el tiempo se ha producido esa lectura. En el caso de Cassandra lo tendríamos modelado de esta manera. Fijaros que hemos dicho que solo podríamos acceder por la primary key y nosotros diríamos, vale, pero yo quiero saber la información de este sensor entre una determinada fecha y otra determinada fecha. Pues tenemos algunos trucos a la hora de modelar esto en Cassandra. Esto es el Cassandra Query Language, muy parecido al SQL, que será lo que utilizaremos para crear nuestra estructura de tablas y para poder realizar las inserciones y las lecturas. Fijaros, nuestro ID de sensor, nuestra fecha, nuestro valor y aquí viene la parte importante, cómo hemos construido la primary key. Hemos construido una primary key compuesta del ID del sensor y de la fecha en la cual se ha recogido ese valor. Ahora vamos a analizar cómo almacena internamente Cassandra en su estructura esta tabla. Todos aquellos registros cuya primera parte de la primary key, es decir, que pertenecen al mismo sensor, sea idéntica, se van a almacenar en un único registro, que es lo que se conoce como una white row. Este registro va a crecer. Cada medida que llegue de este sensor va a ser una columna más de este registro. ¿Y cómo se van a construir los nombres de las columnas? La primera parte va a ser la fecha en la cual se ha recogido ese valor y la segunda parte el nombre de la columna, que en este caso sería value. Insisto, cada vez que llegue un dato nuevo de este sensor va a implicar una columna más en esta tabla. Además, Cassandra ordena los nombres de las columnas en sentido ascendente, lo cual nos va a permitir decir, dame la información de este sensor del mes de enero o entre la 1 de la mañana y las 4 de la tarde. Bien, teóricamente el límite de columnas que puede tener un único registro es de algo más de 2.000 millones. Fijaros que nuestro sensor difícilmente va a superar ese límite teórico. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos un límite práctico. Superadas las 100.000 columnas, el rendimiento se va a empezar a ver resentido. Este límite es el que viene en la documentación de Cassandra, es bastante conservador. En función de cómo sea nuestro hardware y el tamaño de nuestros datos, podemos llegar a tener 2 o 3 millones de columnas sin ningún problema. Para eliminar este problema, lo que vamos a tener que hacer es modelar nuestra tabla de una manera ligeramente distinta. Y le vamos a decir que la primera parte de la primary key, en lugar de ser solo el sensor, va a ser el sensor y además el año. Fijaros cómo hay un segundo paréntesis que engloba todo esto. Al hacerlo de esta manera, vamos a ver cómo son los registros que va a almacenar Cassandra. La clave va a ser el ID
más el año. De esta manera, un único registro va a tener tantas columnas como valores haya habido únicamente en este año, con lo cual ya estamos limitando el tamaño máximo que va a alcanzar nuestro registro. En el caso de que incluso con esta aproximación superáramos ese límite de las 100.000 columnas, podríamos hacer el particionamiento de otra manera. Podríamos incluir aquí el año y el trimestre, el año y el mes, o incluso podríamos llegar al año, mes y el día. Por ejemplo, estamos modelando series temporales de cotizaciones de bolsa que en una décima de segundo un valor de una acción ha podido cambiar 1000 veces. Entonces, en ese caso, deberíamos tener especial cuidado a la hora de elegir esta clave con la cual particionamos nuestros registros. Bien, aquí tenemos un ejemplo del tipo de queries que nos va a permitir realizar Cassandra por el hecho de haber utilizado esta white row. Vemos que obtenemos la información del sensor, le decimos el ID del sensor, le decimos el año y además podemos incluir la fecha. Si no hubiéramos hecho esta white row, Cassandra solo, única y exclusivamente nos permitiría utilizar la primary key. Por eso es tan importante que cuando vayamos a modelar series temporales hagamos las primary keys de esta manera. Bien, si a continuación nosotros hemos almacenado una grandísima cantidad de información y queremos de alguna manera poder procesarla. Queremos hacer procesamiento, pero no en batch, en segundo plano, por las noches, sino que queremos hacer procesamiento en tiempo real. ¿Cómo lo podemos lograr? Como recordáis, os he comentado que Cassandra era un multidata center. Podemos estructurar 2 data centers virtuales. En este data center de aquí podríamos tener toda la parte de inserciones y de lecturas que fueran a un entorno web para que los usuarios pudieran entrar y ver el estado de un sensor, la temperatura del termostato inteligente que tenemos instalado en el salón de casa y todo ese tipo de cosas. Y vamos a procesar la información con Hadoop, con Spark, con R o con el algoritmo de procesamiento que nosotros queramos. No queremos que este procesamiento nos impida que nuestra parte de web se vea ralentizada, que impida que el usuario pueda acceder con fluidez. ¿Cómo resolvemos este problema? Un data center va a ser el que va a servir a la web y otro data center que va a estar la información replicada por el mecanismo de replicación automático de Cassandra es el que vamos a utilizar para el data mining. Y es en este data center donde vamos a poder utilizar Spark, que ahora a continuación en la próxima charla os contarán un poco más en detalle. Bueno, pues hasta aquí llega mi presentación. Si queréis hacer cualquier pregunta. Aquí está el micrófono aquí atrás. ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta? ¿Nadie se atreve? Bueno, yo te pregunto una, ya que no hay nadie. A mí me gustaría saber tu opinión sobre el tema analítico que tenga Cassandra. Perdona, no te he oído. Perdona. No sé, se me escucha, ¿no? Sí, es que no te he entendido. Vale. Que pregunto, la base de datos Cassandra ¿Sí? suele ser operacional y hay mucha gente que se empeña en intentar analizarla, hacer ciertos modelos analíticos dentro de Cassandra y a mí me gustaría saber tu opinión a la hora de analizar la información de la forma tradicional, como puede ser Business Intelligence, etc. Para eso, la alternativa perfecta es utilizar la serie de algoritmos de data mining que ya han sido implementados para el caso del NoSQL. No puedes utilizar un algoritmo tradicional porque generalmente vamos a tener miles de millones de registros que un algoritmo tradicional que corre en una única máquina va a ser totalmente incapaz de realizarlo. Cassandra tiene conectores tanto para Hadoop como para Spark, Hive o Mahout, que son proyectos que nos van a permitir que cada uno de estos nodos, en los cuales está ya la información de Cassandra, poder acceder a nuestra información, recuperarla y hacer rápidamente un data mining. ¿Es viable hacer data mining sobre Cassandra? Sí. Lo importante es elegir los algoritmos adecuados.
Insisto, Hadoop y Spark son la base. A partir de ahí tenemos Mahout y Hive, que son dos proyectos de la Fundación Apache que implementan algoritmos de Business Intelligence para base de datos no SQL. Al hilo de lo que estás diciendo, los algoritmos que se lanzaran desde Mahout o desde Hive, ¿serían distribuidos también sobre Cassandra o...? Lo ideal es que en este segundo data center que tenemos aquí, ¿vale? Tengas nodos de Mahout. Aquí un nodo de Mahout y un nodo de Cassandra, aquí, aquí y aquí. De esta manera, Mahout accede a la información que tiene localmente en el propio nodo, ejecuta su parte de la información y luego ya será Hadoop, que es lo que está por encima, el encargado de combinar toda esta información y darte el resultado final. Ten en cuenta que cuando tenemos teras o incluso más de información, el andar mandando la información por red para ejecutar un data mining es muy pesado. Por eso es muy importante que hayan nodos de Mahout junto a los nodos de Cassandra para poder realizar ese algoritmo de la manera más eficiente posible. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie tiene una pregunta? Bueno, pues... ¿Ah, sí? Espera. Bueno, la verdad es que no... ¿Te has preguntado? Bueno, preguntan que qué clientes hay en España que estén utilizando Cassandra. Desgraciadamente no puedo contestarte a esa pregunta. Big Data implica empresas que tienen volúmenes de datos muy grandes, que tienen contratos de confidencialidad muy exigentes y desgraciadamente no te puedo contestar. Los sectores más importantes, telecomunicaciones, energía y páginas web, redes sociales, juegos en Internet. Redes sociales, todo el mundo pensamos en Facebook, no, también hay redes sociales más pequeñas en España. En juegos por Internet, por ejemplo, si coges las 10 primeras empresas de juegos por Internet en Facebook, creo que 7 están en Barcelona. Entonces, espero haber contestado hasta donde puedo de tu pregunta. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues muchas gracias, José.